La oración. Este es uno de los temas importantísimos en la vida humana, entendiendo que es a través de ella que podemos comunicarnos con Dios. Dios es la esencia de la vida. Sin Dios es imposible vivir, y mucho menos pretender alcanzar el éxito en medio de ella. Siempre me han preguntado, ¿cómo orar? ¿Cómo lograr que mi oración pueda ser mejor y cómo alcanzar esa comunión con el Señor? Y una de las cosas que siempre he enseñado, no por solamente lo que he aprendido en la Biblia, sino también por la experiencia de años que el Señor me ha permitido. Y es que toda oración debe convertirse en una relación. Y desde luego, para que toda oración se convierta en una relación, tenemos que aprender a tener una buena comunicación. La comunicación es un arte en el cual dos personas aprenden a comunicarse. Esto es tan solamente algo que podemos aprender en la relación con Dios, en la relación en pareja o en la relación con otras personas. Es ahí donde nosotros tenemos que entender lo importante de las relaciones y desde luego lo importante de las comunicaciones. La oración, en cierta manera, es eso. Es una forma que Dios me permite para aprender a comunicarme con Él, a relacionarme con Él y así tener una mejor comunión. La vida en pareja, por lo general, es el reflejo de la relación que tenemos espiritualmente con Dios. Cuando la pregunta nace, ¿cómo orar? Entonces me lleva a pensar que esa pregunta que me han hecho también se la hicieron a Jesús hace mucho tiempo atrás. Y respuesta que Jesús dio a tal pregunta está en Mateo capítulo 6, el versículo 5, que dice de la siguiente manera: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Los discípulos quisieron aprender a orar. Y desde luego fue lo que le solicitaron al maestro. Ahora, ¿por qué le solicitan al maestro que les enseñe a orar? Por dos razones. La primera, ellos vieron que es lo que más solía hacer Jesús, orar. Los expertos dicen que Jesús prácticamente oraba de 4 a 5 horas diarias, tanto en las noches como en las madrugadas. Eso significa que pasaba buen tiempo en oración. Pero lo segundo, cada vez que Jesús oraba, algo sucedía. Eso quiere decir que Jesús no solamente es un hombre que sabe orar, o más bien, no solamente es un hombre que ora, sino también es un hombre que sabe orar. Cuando nosotros miramos la vida de Jesús y el éxito que tuvo, nos preguntamos, ¿a qué se debe tanto éxito en la vida de Cristo? Fue a su vida de oración. ¿Qué alcanzó Jesús en esa vida de oración? Una excelente relación con su Padre. ¿Cómo convertir entonces nuestras oraciones en relaciones de poder y de bendición? Note que lo primero que Jesús empieza a enseñarle a sus discípulos es lo que no deben hacer. Antes de enseñarle lo que deben hacer, primero le dice lo que no deben. Y lo que no se debe hacer es pretender creer
que la oración es la oportunidad para la apariencia y la hipocresía. Note que Jesús los confronta un poco con lo que hacían los sacerdotes de aquel entonces. Tenían como costumbre orar, pero en público. Y al orar en público, ellos tenían la costumbre de levantar la voz en las esquinas, en las calles, para que todos lo vieran y de repente empezaran a decir: uy, ¿cómo ora de bonito? ¡Qué forma de orar! Lamentablemente, esta gente dependía mucho de la admiración y del aplauso de los demás. Pero Jesús los presenta a ellos en esta práctica pública de la oración como hipócritas. ¿Por qué? Porque tratan de expresar en una oración privada una vida, en una oración pública, una situación privada que no revelan. Quiere decir que no había coherencia entre lo que oraban y lo que vivían. Por eso Jesús los tilda de hipócritas. La palabra hipócrita es una palabra que denota engaño, que denota apariencia. Y lamentablemente los seres humanos tenemos un problema. Nos gusta aparentar. Nos gusta mostrar en público lo que no vivimos en privado. ¿Y qué es lo que quiere Jesús corregir aquí? Que la oración es una relación privada. Es una relación íntima. Es una relación donde Dios lo ve todo. Y por más que intentemos ocultarnos, nunca lo lograremos. Así que Jesús lo que trata de decirle a sus apóstoles es: cuando vayan a orar, no se olviden que la oración es una invitación a una relación con Dios en privado. ¿Por qué en privado? Porque en privado uno es lo que realmente es. Se ha dicho que el carácter de un ser humano se define cuando éste está a solas. Todo lo que uno hace en su soledad define qué tanta integridad tiene en sí mismo. Entonces la oración es una oportunidad, ¿para qué? Para vernos a nosotros mismos y descubrir quiénes somos. Por lo tanto, he aprendido que la oración, más que una invitación que yo le hago a Dios, es una invitación que Dios me hace a mí. La oración es la oportunidad para que se exprese mi sinceridad. Es el momento en el cual yo puedo abrir mi corazón y mi vida y mostrar lo que quizás a otro no le muestro. Por eso necesitamos aprender a entender que la oración no es esa lista de peticiones, esa lista de necesidades que le presento a Dios. Es la oportunidad para acercarme y conocer a Dios tal y como Él es. Si nosotros pudiéramos entender el valor que hay en la oración que Jesús está enseñando, empezaríamos a abandonar por completo esto de la construcción de una vida hipócrita y de apariencia. A veces la ropa costosa y de marca lo único que hace es ocultar las miserias que llevamos por dentro. Y eso es vivir engañados. Por eso la oración que nos permite Jesús entender es una linda oportunidad para crecer. Ahora, mire lo que dice: pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. ¿Qué es la oración? Número 1, es una relación personal. Por eso dice, pero tú, está hablando de algo muy personal. La oración es una responsabilidad y un compromiso personal. Nadie tiene que ver con esa responsabilidad mía. Soy el único responsable de aprender a buscar a Dios en oración. Si yo no busco a Dios de corazón, nadie lo va a hacer por mí.
Así que orar es una responsabilidad personal. Dice, pero tú cuando ores, y mire las acciones que presenta el Señor. Si la oración es una relación privada, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Que hay que entrar, cerrar y orar. Son tres verbos que denotan acción. Lo primero que hay que hacer es entrar. La pregunta es, ¿a dónde? Al aposento. En aquel tiempo, lo que se tenía en toda casa judía era un aposento. El aposento era un lugar muy especial donde se recibían visitas muy especiales para atenderla. En el caso nuestro, el aposento nuestro es el corazón. Es esa vida allá adentro donde yo debo abrir campo a Dios y tener una relación con Dios. El corazón es una recámara privada, donde en ella conjuga la oportunidad de una relación en pareja. Es la oportunidad. ¿Y por qué el corazón? Porque del corazón viene o la hipocresía o la sinceridad. Si la oración es una relación de sinceridad, esta es la oportunidad entonces para entrar. Ahora, entrar, ¿qué significa? Debo dedicarle tiempo al Señor. No puedo pretender creer que puedo llevar una relación íntima y privada con Dios cuando no saco tiempo para Él. Debemos escoger un horario, debemos escoger un lugar donde no haya interrupciones para poder llevar nuestras oraciones a una mejor relación. Es como cuando una pareja quiere tener intimidad. ¿Qué es lo que tienen que hacer para poder tener su intimidad? Buscar un lugar donde no haya ninguna interrupción para que puedan unirse el uno con el otro. En el caso de Dios, Dios quiere tener un círculo de intimidad con nosotros. ¿Por qué? Porque nos anhela. Nos anhela. Dios nos anhela. La pregunta es, ¿lo anhelamos a Él? La oración es una linda aventura de amor entre un hombre y Dios. Más exactamente, entre un hijo y su padre. Debe entrar, pero note, debe cerrar. Cerrar la puerta nos da la oportunidad para entender que una buena relación necesita tener un buen tiempo sin interrupción. Uno de los problemas que tienen los creyentes de este tiempo, al no poder salir de esas tediosas momentos de oración, es porque no logran convertir su oración en una relación. Algunos se las pasan diciendo palabras, pero de ahí no salen, no sienten nada. ¿Por qué? Porque no han entendido a quién le están hablando. En este caso, Jesús dice, entra y cierra. Cierra significa, empezaste a tener un tiempo de compañerismo con Dios, ahora es solo con Dios. ¿Sabe qué significa eso? Debemos aprender a tener protocolos de cuidar esta relación y de atender a Dios. No tenemos protocolos que respeten el tiempo de Dios. ¿Cuántas veces hemos entrado a orar a nuestro cuarto y entramos con el celular, por ejemplo? Y la demora es que suena el celular y dejo de orar para saber quién me escribió, para saber qué me dijeron. ¿Acaso eso no es una falta de respeto? ¿No es más importante Dios que cualquier cosa? ¿Cuántas veces hemos estado orando y de repente tocan a la puerta y abrimos? La pregunta es, ¿estaba orando? ¿Tenía relación con Dios? ¿Tan mala era esa relación que cualquier cosa lo interrumpió? Por eso no crece nuestra relación. Por eso no conocemos al Señor. Por eso no avanzamos espiritualmente. Porque creemos que orar es solo hablar con Dios. Escúcheme, occidentalmente la oración es hablar con Dios. Pero orientalmente la oración es hablar con Dios y escuchar a Dios. En una oración no solo hablo, también escucho. Por eso es importante la Biblia. Porque ¿qué es la Biblia?
La que contiene la palabra de Dios. Si contiene la palabra de Dios, quiere decir que aquí está la voz de Dios. Así que cuando oro, le hablo, pero cuando leo, lo escucho. Esta es la oportunidad para comprender entonces que necesito un lugar, un espacio y un tiempo para atender este tiempo a solas con Dios. Ahora dice, entre, cierre y ore. No es acostarse a dormir. Algunos cogen y cierran la puerta, pero cuando va uno a mirar, están durmiendo. No, es orar, no dormir. Orar. Algunos dicen, pastor, pero es que no es fácil. Lógico, nunca será fácil aprender a orar. Y tampoco esté esperando a sentir orar. La oración no es un sentimiento, la oración es un sacrificio. La oración es algo que yo hago, no es algo que yo espero sentir. Nunca haga oraciones como, Señor, dame ganas de orar. Eso nunca va a pasar. La oración es algo que se va formando en nosotros en la medida que lo voy practicando. Ese era el secreto de Jesús. Por eso dice el texto, cada nada, lo que solía hacer. Solía quiere decir que tenía el hábito de orar. ¿Cuándo aprenderá a orar? Cuando ore. ¿Y cuándo llegaré a amar la oración? Cuando lo haga repetidamente. ¿Por qué? Porque la oración debe convertirse en un hábito. Así que vamos a dejarlo hasta aquí hoy. Solamente recordarles, la oración no es la apariencia en público de tratar de ser lo que no soy. La oración es la oportunidad en privado de empezar a comunicarme con Dios y conocerlo. Y en cualquier momento establecer una relación que me permita alcanzar esa comunión. ¿Qué necesito para lograr llegar hasta allá? Establezca el buen hábito de orar. Y si hablamos de buen hábito de orar, es orar todos los días, en un lugar especial, en un tiempo especial, y dejar que el Señor nos guíe a través de ello. Ahora, entienda esto, lo que guía la oración no es el reloj, es el propósito. La buena oración no se basa en cuántos minutos llevo. La buena oración es cuando yo empiece a oír la voz de Dios que me está hablando. Así que los invito a construir un buen hábito de orar y a crecer espiritualmente. En la próxima hablaremos de qué es lo que tenemos que orar. Empecemos con el hábito. Logremos establecer el hábito de orar todos los días y empezaremos a crecer espiritualmente y lograr lo que Dios quiere con nosotros. Que Dios les bendiga. La oración es importante en la vida humana.